te negaron tu solicitud de asilo político en Estados Unidos y no sabes ahora qué hacer. Mi nombre es Yesenia Yacona, soy abogada de inmigración en Estados Unidos y a través de este video te voy a guiar un poco en cuáles son las alternativas. No significa de que ya allí todo terminó porque te hicieron una negación o te refirieron a corte de inmigración porque primero tuviste la entrevista anterior, sino que sencillamente siempre hay alternativas. Los asilos políticos son muy sensibles de los tiempos, del momento de apelar y de cuál es el camino que puedes tomar. Adicional a eso, al final te voy a contar algunas alternativas que puedes tomar en cuenta en el caso de que tengas un asilo político negado. Ahora, ¿cuáles son las opciones legales que tienes si te niegan un asilo político? Primero, puedes apelar. Tienes máximo 30 días para apelar ante la Junta de Apelaciones y revisar tu caso de asilo. En segundo lugar, obviamente puedes solicitar una revisión y en tercer lugar, también puedes mirar cuáles son las opciones. La cuarta es la salida voluntaria. La salida voluntaria es importante que la tomes en cuenta y al final te voy a contar un poco por qué es importante que tengas en cuenta la posibilidad de una salida voluntaria. Pero cuando quiero hablarte de las opciones, es que existen dos tipos de asilos políticos. Existe el asilo político afirmativo y el asilo defensivo. El asilo político afirmativo es el que presentas ante USCIS, es decir, el órgano administrativo, que es ante oficiales de inmigración, no ante el órgano judicial, que ya eso sí sería un asilo defensivo. ¿Quiénes van al asilo defensivo? Por ejemplo, las personas que entraron vía fronteriza, sin permiso para entrar al país, o ya tuviste tu cita en USCIS, no te aprobaron y te refirieron a corte. Quiero que tengas en cuenta que siempre esa carta que te llega diciendo que el USCIS te entrevistó y te refirieron a corte, siempre dicen que no constituye una negación a tu asilo político. ¿Por qué ocurre esto? Porque tienes la oportunidad de volver a presentar tu caso ante el juez de inmigración y tener esa segunda oportunidad de que el juez te escuche y pueda sencillamente aprobarte tu asilo. Uno de los consejos más importantes que te doy es nunca vayas a una corte de inmigración solo, porque primero puede ser muy intimidante, pueden utilizar un lenguaje que tú desconoces completamente y puedes dar respuestas que no son las adecuadas ni son correctas, además sobre tu caso o sobre tu estatus en el país, que te pueden hacer mucho daño y tú no sabes qué estás aceptando, porque aunque hables inglés perfectamente y estés entendiendo o tengas un traductor, porque las cortes proveen un traductor, no significa que el lenguaje técnico lo estés entendiendo correctamente. ¿Qué puedes hacer si te negaron el asilo? Adicional a apelar o a solicitar una revisión ante inmigración. Te cuento. Hay algunos países, como por ejemplo Venezuela, que son países beneficiarios del TPS. Es importante que tomes en cuenta que el TPS, que es el estatus de protección temporal, no te aporta la opción de llegar a una residencia permanente. El asilo, aunque esté en corte, sí te da esa opción. Entonces, lo primero que tienes que hacer es revisar con el abogado de asilos políticos, ¿okay?, que te está llevando el caso, si realmente tú tienes la opción de poder desestimar ese caso de asilo y quedarte solamente con tu aplicación del TPS, pero siempre asegúrate de que lo puedas reabrir en un futuro. ¿Por qué tienes que asegurarte de que lo puedas reabrir en un futuro? Porque si el día de mañana ya el Departamento de Inmigración y el gobierno de Estados Unidos determina no continuar extendiéndolo o redesignando el TPS para sea cual sea tu país, puedas volver a intentar reabrir ese asilo político y presentarte nuevamente ante una corte de inmigración. Pero para aquellas personas que son nacionales de países que no son beneficiarios del TPS, es sumamente importante que te sientes y tengas una conversación honesta con tu abogado de inmigración que te está llevando el caso de asilos políticos y saber cuáles son tus opciones, qué medidas tienes que tomar para fortalecer tu caso, porque recuerda que los asilos políticos son muy sensibles a la credibilidad que puedas tú darle al oficial de inmigración o en el caso del juez, al juez de inmigración, de que tú sí tienes miedo porque estás siendo perseguido o vas a ser perseguido en tu país por opinión política, etc. Hay muchas grounds, de hecho son 5 razones por las que generalmente se pide un asilo político, pero tienes que tener esa conversación con tu abogado para saber cómo lo puedes fortalecer, qué otras pruebas puedes traer el día de hoy que te puedan ayudar a que el juez entienda o el oficial de inmigración entienda de que tú tienes un miedo creíble, de que tú no puedes regresar a tu país el día de mañana porque el juez determine deportarte ya que no te cree que tengas un asilo político. Adicional a eso, cuando las personas, por ejemplo, le niegan el asilo en USCIS y pasan a corte, puedes también explorar las opciones de la certificación laboral
laboral, el conocido PERM. Puedes tener la opción de tenerlo, pero no lo hagas a la ligera. Asesórate siempre con abogados que estén además trabajando de la mano con tu abogado que te lleva el caso de corte, porque en algunas instancias se puede mencionar al juez que tienes una petición de I-130 aprobada, ya sea por una EB1, por habilidades extraordinarias, una EB2, con certificación laboral o por interés nacional, diferentes categorías de visas que te pueden dar la opción de tener una I-140 aprobada. ¿Qué es una I-140? Es una forma basada en empleo de una visa de inmigrante que te permite optar por la residencia. Entonces, si ya tienes tu asilo en corte porque te lo negó USCIS, puedes también explorar estas visas de empleo que te digo. Y nunca podemos pasar por alto la opción de las peticiones familiares. Los hermanos ciudadanos americanos, los padres ciudadanos americanos, los hijos mayores de 21 años ciudadanos americanos que te pueden dar la oportunidad también de salir de esa orden de remoción del país porque tienes una I-130 aprobada por un ciudadano americano. Pero lo que es crítico en este caso es ir de la mano con una asesoría legal. Los asilos políticos no son procesos sencillos, son procesos muy delicados porque, como les digo, cualquier incongruencia, cualquier duda al momento de responder o en las evidencias al momento de defender tu caso te puede costar el asilo político. Entonces es muy importante que siempre estés acompañado de expertos en este tipo de procesos. Y al final, como les dije, ahora les cuento un poco sobre la salida voluntaria. ¿Qué es la salida voluntaria? Cuando ya sabes que no tienes más opciones o tal vez ya estás en este punto, en esta fase, vamos a llamarlo así, en la Corte de Inmigración, donde ya sabes que tienes la orden de deportación y le puedes pedir al juez, a través de tu abogado y asilos políticos, permiso sencillamente para que te permita dejar el país de manera voluntaria, porque esto te traería muchos beneficios. O sea, el día de mañana, si tienes lo mismo, una I-140 aprobada, una I-130, estás en una posición de ventaja versus a una persona que fue removida del país porque hubo una orden final de deportación y te expulsaron del país porque ya no había más nada que hacer desde el punto de vista de tu asilo político. Créeme que el proceso es un poco confuso en algunos puntos, hay mucha información al respecto, pero lo que tienes que tener claro es, hay oportunidades de que lo puedas volver a intentar. Si te han negado el asilo, puedes pedir la revisión, puedes apelar, pero es sumamente importante que tengas el acompañamiento de un abogado experto en el tema. Gracias y espero esta información te sirva.